Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Les queremos dar a conocer los titulares de esta edición. Jurisdicciones de todo Chile dieron inicio al año judicial con la asunción de los nuevos presidentes de las Cortes de Apelaciones. Corte Suprema ordena quitar rejas puestas por vecinos para resguardar seguridad en lugar de uso público. Trabajador que fue despedido por faltar a su trabajo debido a que estaba detenido deberá ser indemnizado por su ex empleador. Las diferentes cortes de apelaciones del país dieron inicio al año judicial. En las diversas jurisdicciones se presentaron las cuentas públicas con los avances realizados en gestión administrativa y materia jurídica. También se dio la bienvenida a los nuevos presidentes y presidentas de cada corte. Las diferentes cortes de apelaciones iniciaron su año judicial y entregaron las cuentas públicas correspondientes a la gestión del año 2017. También se dio la bienvenida a los nuevos presidentes y presidentas, que estarán a cargo de los tribunales de alzada a lo largo del país. En Iquique asumió el cargo el ministro Rafael Corbalán, mientras que en Antofagasta asumió la presidencia la ministra Cristina Araya. El equipo que existe y que ha sido, ¿no es cierto?, responsabilidad de los ministros que me han precedido es un buen equipo, y por eso creo que el nivel, y no es que me impacte, sino que me siento conforme y cómodo en el trabajo para desarrollarlo adecuadamente. Para mí es un honor. Yo tengo 43 años de servicio y quedar a cargo de la Corte de Apelación y por ende de todos los problemas que hay en la jurisdicción es un inmenso honor, pero también es una gran responsabilidad que estoy dispuesta a asumir como corresponde. En Copiapó, la ceremonia contó con la presencia de diferentes autoridades, quienes acompañaron a Francisco Sandoval en su primera actividad como nuevo presidente de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Ese mismo día, el Tribunal de La Serena inauguró el año judicial y su nuevo presidente, Juan Pedro Schertzer, tomó juramento a 5 abogados integrantes del Tribunal de Alzada. El tema que nos toca de cerca, que es la sobrepoblación carcelaria. Preocupante para todos los ámbitos porque es un tema social de graves consecuencias. Ninguna posibilidad de rehabilitación habrá si no hay un trato digno y con las comodidades mínimas que pueda tener un recluso. Bueno, lo que he esperado siempre, poder administrar correctamente la justicia, pero ahora pronta, oportuna, de calidad, que sea entendible por la comunidad. La ministra Rosa Aguirre asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En la ceremonia, agradeció la confianza y afirmó que llevará a cabo su cargo con la mayor responsabilidad. Asimismo, asumieron como nuevos presidentes del Tribunal de Rancagua y Concepción, Michelle González y César Panés, respectivamente. Estoy muy contenta, muy feliz, porque yo creo que es una labor muy importante, muy trascendente, y los ejes los vamos a ir delineando a la medida en que vayamos viendo el trabajo. Me interesa particularmente reducir el inventario de causas que han ingresado a la Corte de Apelaciones de Rancagua. También tratar de profundizar en lo que tiene que ver con el bienestar de toda la gente que trabaja en el Poder Judicial, promoviendo actividades que tengan que ver no solamente con lo laboral, sino que también con su vida saludable. Fundamentalmente vamos a ir por un tema de carácter académico. Vamos a perfeccionar lo que todos aquellos procesos en que hemos estado en marcha blanca. Hoy por hoy lo que debemos hacer es ya lograr excelencia en ello, y para eso necesitamos preparación. Dentro de las jurisdicciones de la zona sur, los tribunales de alzada de las ciudades de Valdivia, Temuco y Puerto Montt inauguraron el año judicial entregando la cuenta pública de la gestión realizada durante el año 2017. En Valdivia, el ministro Carlos Gutiérrez asumió como nuevo presidente y llamó a mantener una fluida comunicación entre todas las instituciones que conforman el sistema judicial. Es absolutamente relevante que se tenga conciencia, sobre todo por los líderes de los equipos de trabajo, que cada eslabón de los equipos, cada funcionario, cada persona que trabaja en un tribunal es necesaria, es vital para que el trabajo se desarrolle de una manera adecuada y logremos finalmente entregar el servicio de calidad que se nos exige cada vez más a los usuarios. El ministro Álvaro Mesa asumió su cargo en Temuco, con más de 25 años trabajando en el Poder Judicial
Llamó a honrar la profesión y a ejercer con el mayor profesionalismo la labor de impartir justicia en el país. El ministro don Julio César Grandón Castro hará entrega al nuevo presidente titular de esta Corte de Apelaciones, el ministro señor Álvaro Mesa Latorre. En realidad me embargan encontrados sentimientos. En primer lugar, sin duda es un tremendo desafío ser presidente de una Corte de Apelaciones de estas características. También para mí es una gran responsabilidad por el hecho de ser la tierra donde nací, donde están mis raíces, donde comencé también mi carrera judicial hace ya varios años como juez de letras de Calbuco. Por último, el ministro Jaime Mesa asumió el pasado 1 de marzo como presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. En la ceremonia se tomó juramento a los abogados integrantes, relatores interinos y el juez suplente del juzgado de Ancud. Pese a que muchas veces se instalan por seguridad de los vecinos, las rejas perimetrales solo pueden estar en lugares privados y no públicos. De lo contrario, la justicia puede determinar que sean removidas, como lo que ocurrió en la calle Carlos Antúnez con Avenida Providencia en Santiago, donde la Corte Suprema ordenó sacar las rejas instaladas por los vecinos al considerar este lugar un bien nacional de uso público. 3 tramos de esta larga reja perimetral serán retirados, algo que divide a los vecinos del conjunto habitacional Unidad Vecinal de Providencia. Los edificios están ubicados en la intersección de las calles Carlos Antúnez y Providencia, y la idea de quitar la estructura responde a una iniciativa de un grupo de residentes que el año 2016 presentó un recurso de reclamación ante la justicia, entre ellos Hans von Fach, quien lleva 12 años viviendo aquí. La forma en que se impuso la reja, nosotros consideramos que fue poco democrático y en mi opinión personal es que no responde al fin con que fue hecha esta comunidad. En este caso no estamos contra las rejas, sino que estamos a favor de la legalidad de las cosas y a favor que prime el por qué fue hecha esta comunidad de esta manera. Lo que realmente creo que perjudica es a la gente que va al hospital, que tiene que dar mucha vuelta, dar la vuelta por Antonio Vara y llegar acá atrás que está el hospital. Entonces mucho tiempo que la gente tiene, si tú vienes con un niño enfermo de urgencia, creo que eso es lo que más perjudica. La última de estas rejas fue instalada hace 3 años, pero las primeras fueron levantadas hace más de 10. Constanza Cud recuerda el porqué de su origen. Esta reja nos ha beneficiado mucho en cuanto a robo, en cuanto a malas prácticas igual en el parque y muchas cosas que pasaban hace 13 años. Las rejas llevan aproximadamente 13 años acá puestas y disminuyó mucho el tema de los asaltos. Adentro había muchos asaltos hace años. O robo de los departamentos bajos, prostitución adentro de la plaza, daños que se generaban dentro de la plaza. Más allá de la oposición de estos vecinos, la decisión tomada por la Corte Suprema ordena a la Municipalidad de Providencia el retiro de la reja obligatorio. Esto correspondió a un fallo en materia de Corte de Apelaciones, que a su vez también, lamentablemente, a pesar de lo que puedan estar sufriendo hoy día los vecinos en torno al decreto de demolición, la Corte indica que el decreto de demolición estaba firme. Entonces, lo que ocurre acá es que hay un decreto del alcalde que está firme, que ordena la demolición. Justo o injusto, ese decreto existe. Y bueno, las personas que obtuvieron el decreto dicen, bueno, ahora cúmplalo. El municipio inició los trámites necesarios para la contratación de la empresa que deberá retirar la cuestionada reja. El principal argumento es que están puestas en algunas vías de acceso, es decir, sobre bienes de uso público. Debe ser obligada la municipalidad a dar cumplimiento a unos decretos alcaldicios que dicen relación con derribar ciertos implementos, que son en este caso rejas en particular, que están limitando la circulación de las personas por los bienes nacionales de uso público. Legalmente los recintos públicos no pueden ser enrejados, aunque el argumento sea la seguridad de los vecinos, quienes muchas veces deciden cerrar sus calles o pasajes, aun cuando estos no son de propiedad privada. En ocasiones solo para evitar robos y en otras para extender antejardines o utilizar el terreno para estacionamientos. Si dentro del paño donde se construyó ese conjunto habitacional, que está hoy día cerrado por un perímetro o ligeramente un pasaje, ese pasaje constituye antes un solo predio,
si era un solo predio y forma parte del paño donde se construyó este conjunto, ese camino es privado. Y al ser privado, ellos pueden poner y restringir su acceso. Si no es privado, es donde no pueden hacerlo. La vía pública es, valga la redundancia, un bien de uso público, lo que no permite que los vecinos controlen el acceso a los pasajes cerrando con rejas, por más que haya un acuerdo con el resto de los domicilios, que comprenden una determinada comunidad. En el caso de Providencia se deberá acatar la resolución judicial, cumpliendo con los mecanismos contemplados en la ley número 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Según el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, entre septiembre y diciembre de 1973 hubo 22.824 detenidos. Entre ellos se encontraba el general Alberto Bachelet, quien fue torturado por sus propios compañeros de armas. Su detención y crimen lo revisamos en el siguiente fallo histórico. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Misión cumplida, La Moneda tomada, presidente muerto, anunciaba el general Javier Palacios a sus superiores. El bombardeo a La Moneda era un hecho y las persecuciones, el acoso ideológico y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos comenzaban. Diputados, senadores, ministros, sacerdotes e incluso oficiales de las Fuerzas Armadas fueron detenidos y torturados por sus propios compañeros de armas, entre ellos el general de la FACH, Alberto Arturo Miguel Bachelet Martínez. Alberto Bachelet Martínez nació el 27 de abril de 1923. Se casó con Ángela Geria y tuvo 2 hijos. Ingresó a la Fuerza Aérea de Chile en 1940. Según antecedentes médicos, su historial cardíaco comenzó en octubre de 1966, cuando llegó por primera vez al hospital de la FACH por un infarto. En 1973, Salvador Allende Gossens lo dejó a cargo de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización, una decisión que marcó su destino. Esto le costó a Bachelet ser identificado con el gobierno de la Unidad Popular y fue detenido el mismo 11 de septiembre en forma muy indigna por oficiales subalternos que lo trataron muy mal. El general Bachelet fue detenido y liberado el mismo día del golpe. Volvió a las celdas el 14 de septiembre, ya que se le atribuyeron hechos relacionados al proceso de infiltración marxista. En el caso de la Fuerza Aérea de Chile había asomos de oficiales cuyo que no es que fueran de izquierda, ni progresistas, ni socialistas, ni comunistas, no, simplemente legalistas, democráticos, constitucionalistas, de respeto a un gobierno que había sido elegido democráticamente, como es leyendo. Tras cumplir arresto domiciliario, reclusión en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, recibir torturas en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, el 18 de diciembre de 1973 llegó a la cárcel pública. Estuvo recluido con otros funcionarios de la institución, entre ellos el doctor Alberto Yáñez, testigo de las vejaciones que sufrió Bachelet por meses. Y antes del encierro, un día, estamos lavando las cosas y se acerca Bachelet y me dice: me siento muy mal. ¿Por qué? Porque me van a llevar de nuevo a la Academia de Guerra. Esa era una muy mala noticia siempre. Era el aviso de un periodo de malos tratos. Un nefasto aviso que se cumplió el 11 de marzo de 1974. Al volver al día siguiente a la cárcel pública, el general Alberto Bachelet le mencionó al doctor Yáñez que lo tuvieron parado por más de 6 horas, amarrado con una capucha, escuchando cómo maltrataban a una mujer, haciéndole preguntas que lo involucraban a él. El hecho desencadenó un estrés que terminaría con una falla irreparable. A los pocos minutos me llamaron, perdió el conocimiento el general Bachelet. Así que fui para allá, efectivamente. Estaba en paro cardiorrespiratorio. De ahí, en el piso de la celda, intentamos maniobra de reanimación. Nos obligaron a llevarlo a la enfermería. Seguimos con la maniobra, que fueron infructuosas. Se había muerto.
Eduardo Contreras, diputado comunista que la mañana del 11 de septiembre iba camino al Palacio de la Moneda por citación del expresidente Salvador Allende, fue el abogado que el año 2010 comenzó a indagar diversos casos de la dictadura. Ahí, representando a la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, se querelló por la muerte del general Bachelet. El juez, Mario Carroza, fue designado como ministro en visita y determinó quiénes fueron los responsables de las torturas que sufrió. Está clara la identidad de los torturadores, Ceballos, Young y otros que fueron procesados, pero la autoría principal lamentablemente quedó impune, que es la de Fernando Matei. La sentencia del año 2012 dictaminó sobreseer al exdirector de la Academia de Guerra Aérea, Fernando Matei, ya que no se logró atribuir la responsabilidad en el crimen del general Bachelet. En diciembre él ya está radicado en Chile y es nombrado director de la Academia de Guerra de la Falla, la famosa AGA. Él trabaja en el edificio, funciona ahí y ahí son llevados a los prisioneros torturados. Él bajaba, desayunaba, los veía y él lo confesó. Pero el dolor de Bachelet, el sufrimiento de Bachelet fue un dolor terrible y él fue un hombre muy leal con su país, con el presidente Allende y con la Constitución chilena. Fue el pecado de Bachelet. Por eso la Junta no podía soportarlo vivo. En 2016, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación y confirmó el presidio efectivo de 4 años para los exoficiales de la Fuerza Aérea, Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, por la aplicación de tormentos contra el general Bachelet Martínez. Y en las sentencias, tanto de primera instancia como de segunda, quedó claramente establecido que había existido aplicación de tormentos. Probablemente no de tormentos directos, ¿no es cierto?, pero sí de un tipo de entrevista o interrogatorio sistemático, manteniéndolo de pie durante mucho tiempo en circunstancias que él tenía un problema cardíaco bastante severo. Yo sí presencié sus últimas horas, alterné con él y traté infructuosamente de salvarle la vida. Mi opinión es que la detención y el trato sufrido ese día fueron hechos como actos premeditados para ponerlo en una situación extrema a un individuo con un antecedente de una enfermedad cardíaca. Según la investigación por el caso del general Alberto Bachelet, los interrogadores conocían la condición médica del recluso. Fueron sus propios compañeros de armas quienes lo detuvieron, torturaron y detonaron su infarto el 12 de marzo de 1974. Al año después de su muerte, su esposa y su hija, la actual presidenta de la República, Verónica Michelle Bachelet Jeria, fueron detenidas en Villa Grimaldi y poco después partieron al exilio. La clínica UC San Carlos de Apoquindo deberá indemnizar a una joven y su familia por falta de cuidados médicos. La joven quedó parapléjica por un intento de suicidio mientras estaba internada. La dejaron sola en su habitación a pesar de que fue ingresada por otro intento de acabar con su vida. Luego de un intento de suicidio con sobredosis de clonazepam, una joven fue internada en la unidad psiquiátrica de la clínica UC de San Carlos de Apoquindo. La adolescente estuvo 2 semanas y en 2 ocasiones atentó contra su vida al interior del lugar. El último intento le causó daños físicos irrecuperables. A pesar de su depresión y de su tendencia suicida, estuvo sola en su habitación en las 2 oportunidades. Este fallo de la Corte Suprema trata de una paciente que tuvo un intento de suicidio en un hospital y con ocasión de ese intento de suicidio en el hospital se le produjeron lesiones de carácter permanente. El daño más importante es que esta paciente quedó parapléjica. La pérdida de movilidad de las extremidades inferiores, así como su falta de control de esfínteres, derivó en que ella y sus padres pusieran una demanda que los indemnizara por los perjuicios ocasionados y una querella en contra de los responsables de cuasi delito de lesiones gravísimas. La familia consideró que no se prestaron los cuidados adecuados a su condición psiquiátrica. En materia penal hubo un acuerdo reparatorio con parte de personal de la clínica y sin perjuicio de eso el proceso civil siguió su curso, obtuvo condena, o sea, acogimiento de la demanda en primera instancia, confirmada por la Corte de Apelaciones la sentencia y finalmente el recurso de casación presentado por los demandados no fue acogido por la Corte Suprema. La Corte Suprema analizó si hubo o no incumplimiento contractual del centro hospitalario en las medidas de seguridad con la paciente al dejarla sin supervisión. En el fallo aplicó el criterio de previsibilidad. La Corte Suprema trae a colación un criterio
al que le denomina de la previsibilidad. Es decir, la pregunta que se hace la Corte es la siguiente. Si un paciente ingresa a un centro hospitalario con antecedentes de intento de suicidio, entonces ¿resultaría previsible que durante el tratamiento ella podría atentar nuevamente contra su vida o su integridad física? Los ministros de la Corte Suprema, Patricio Valdés, Héctor Carreño y Guillermo Silva, determinaron que sí hubo un incumplimiento de contrato por parte de la clínica y consideró que era previsible, al tiempo del contrato, que la joven atentara contra su integridad física. La Corte deja en claro que era absolutamente previsible dada la naturaleza de los hechos. Está probado en el proceso que la niña en la mañana ya había tenido un evento de intento de suicida y que se había sido notificado al cambio de guardia, por decirlo así, de la clínica. En fallo unánime, la primera sala del máximo tribunal confirmó que la clínica tenía las capacidades para cumplir con sus cuidados, por lo que acogió la demanda presentada. Ordenó al Centro de Salud Psiquiátrica pagar por conceptos de daño emergente actual, emergente futuro y daños morales más de 200 millones de pesos a la paciente y sus padres. Por estar preso no pudo ir a trabajar y fue despedido. El hombre demandó a Codelco por ser desvinculado injustificadamente y la empresa tuvo que indemnizarlo. Para los tribunales, el hecho de que una persona esté en prisión por una investigación no es causal de despido. Estuvo en prisión preventiva por manejar en estado de ebriedad, faltó su trabajo 3 días y lo despidieron. El hombre demandó a Codelco por haberlo desvinculado injustificadamente y la justicia determinó que se ausentó por razones de fuerza mayor, por lo que no se debió dar término a su contrato laboral. En consecuencia, no es que él no haya querido trabajar, sino que hay en este caso una fuerza mayor que le impidió ya poder concurrir a su lugar de trabajo. En consecuencia, efectivamente, la causal está mal invocada y está mal aplicada por el empleador. Según establece el artículo 160 del Código del Trabajo, será considerado un argumento para despedir a una persona la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Es la verdad que una de las medidas más gravosas que tiene el empleador para poder despedir a un trabajador. Esto se da porque cuando tú despides a un trabajador en virtud de cualquiera de los 7 numerales del artículo 160, eso le permite al empleador no pagar ninguna indemnización que establece la ley. El código no dice un catálogo, es decir, está justificado cuando hay licencia, está justificado cuando me llamó, cuando mandó un WhatsApp, no. Es el juez del trabajo que va a determinar qué impedimento hizo que ese trabajador no asistiera a trabajar. Sin embargo, si el trabajador no concurre los días establecidos, pero tiene una justificación resguardada por la ley, no podrá ser despedido por esa causal. El Código Civil consigna que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos o a los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, como es en este caso estar privado de libertad. Todo acto de privación de libertad de una autoridad justifica la inasistencia de un trabajador a su fuente laboral, criterio que antes la Corte no sostenía. La Corte Suprema este criterio es de los últimos años. En el caso de que se despida a una persona por haber estado en la cárcel y se dé como argumento el delito que se le imputó, el despido solo se puede concretar si es que hay una afectación directa al lugar de trabajo. No es justa causal de despido por lo que le hagan su vida privada. O, por ejemplo, no sé, alguien que ingiere alcohol en grandes cantidades. ¿Ya? ¿Cuándo uno sí puede tomarse de esa acción delictual que estamos conversando para, en el fondo, extrapolarla y poder aplicarla en la materia de derecho al trabajo? Cuando tenga una incidencia y afecte de una u otra manera a la empresa. Yo entro a la esfera del empleador, pero él no puede venir a decidir qué hago yo fuera de esa esfera. Si yo cometo un delito o tengo otra vía o algo otro, él no puede venir a sancionar esa conducta. Si el empleador despide injustificada, indebida o improcedentemente, deberá indemnizar con un máximo de 80% por los años trabajados y, además, el mes de aviso previo. En el caso del trabajador que estuvo privado de libertad, recibió su finiquito más reajustes e intereses previstos en la ley. Nuestra legislación establece distintas maneras de garantizar el pago de una deuda. Una de ellas es la participación de un codeudor solidario quien tiene la misma responsabilidad del deudor. En la siguiente cápsula educativa les explicamos este concepto jurídico.
Un codeudor solidario es aquel que comparte una deuda bancaria junto a otras personas en igualdad de condiciones. Esta es una manera con que algunas pymes o quienes buscan créditos hipotecarios consiguen préstamos de manera más fácil. Este ocupa el mismo lugar que el deudor principal, lo que para efectos prácticos significa que le pueden cobrar la deuda tanto al titular del préstamo como a un codeudor. Incluso, la institución bancaria puede cobrarle solo al codeudor con mejor situación económica si es que lo estima conveniente. Una situación prevista en el artículo 1514 del Código Civil, que establece que un acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, asistió a la ceremonia donde la presidenta Michelle Bachelet presentó y firmó el proyecto de ley que establece una nueva constitución en Chile. La instancia ahora deberá ser analizada por el Congreso. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, participó en la ceremonia en la que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó el proyecto de una nueva constitución. ¿Cuáles son los principales elementos de la nueva constitución? En lo general, propone una nueva manera de comprender los derechos fundamentales y la estructura de poderes del Estado, y se sostiene en los valores basales de nuestra sociedad, como son los de la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. El proyecto de ley será enviado al Congreso y entre sus principales características es que debe ser votado en un plebiscito final donde los ciudadanos aprueban o rechazan la Carta Fundamental. La máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, recibió en su despacho a los miembros de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. El motivo del encuentro fue para destacar la importancia del trabajo gremial. Teníamos mucho interés de reunirnos con el nuevo presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito Cruz, para presentarle nuestros respetos, obviamente un saludo protocolar, con la intención de dar a conocer el trabajo que hemos desarrollado esta directiva. Personeros del Consejo Minero visitaron al presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, para saludarlo por asumir el cargo de la máxima autoridad judicial y para hablar sobre cuál es el objetivo de la industria minera. Ya es una tradición, el Consejo Minero habitualmente viene a saludar a los nuevos presidentes de la Corte, no solo para felicitarlos por sus nuevas funciones y desearles mucho éxito en la misma, sino también para compartir una agenda que ya hemos venido desarrollando con la Corte Suprema hace algunos años. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunieron en pleno con el ministro Haroldo Brito para felicitarlo por su cargo y ofrecerle su colaboración. Estaba pendiente juntarse con los ministros y ministras de la Corte de Santiago, así que ahora apenas pudimos hacerlo lo hicimos. Estaba enfermo su presidente titular desde entonces, así que nos recibió la ministra Lucis y con muchísimo gusto. Ha sido un momento muy agradable, un encuentro muy distendido en que hemos saludado al presidente y le hemos ofrecido nuestra colaboración durante todo el año de mi mandato. La instancia, además, fue la primera actividad formal de la recién asumida presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministra Dobra Luksic. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejándolos invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.